Bien, ahora vamos con estas sesiones 2 y 3 y continuando con nuestro estudio sobre la diversidad lingüística y la cultura de los pueblos del mundo. Pues bueno, como hemos visto a través de nuestros distintos libros por diseño, tienen una serie de fases. En este caso podemos ver que en esta fase número 1 vamos a identificar las lenguas con más hablantes y las más usadas en la comunicación internacional. La fase 2 dice reflexionar sobre la evolución de las lenguas a lo largo del tiempo y las lenguas afines al español. Luego participar en la Feria de la Diversidad Lingüística. Aquí va a tener sus... En la 3, reconocer algunas escrituras del mundo y reflexionar sobre su importancia. Reflexionar sobre los conflictos y prejuicios en torno a la diversidad lingüística y cultural. Y bueno, participar en la Feria de la Diversidad Lingüística. Bueno, vamos para allá. Dice, sigan estas sugerencias generales para organizar la Feria de la Diversidad Lingüística. Aquí va a haber sus detalles porque no estamos juntos todavía. Es cierto que es posible hacerlo a través de alguna plataforma como Meet, por ejemplo, pero no todos están en las mismas condiciones para trabajar de esta manera. Entonces, bueno, vamos a seguir privilegiando el trabajo o en equipos pequeños o en un momento dado de manera individual, porque pues no es una situación homogénea las que tenemos en los distintos grupos de trabajo. Entonces, dice, con lo que investiguen, al final de la secuencia llevarán a cabo una exposición ante la comunidad escolar. Durante la feria, determinen con su maestro el lugar, fecha y hora en que presentarán sus investigaciones, así como a quienes invitarán como público y cómo los convocarán. Pues bueno, para esto vamos a tener que utilizar podemos recurrir al uso de mapas, gráficas, fotografías, textos o audios. Pues ya entrando a lo que es la fase número 1, dice que se calcula que en el mundo hay alrededor de 7,000 lenguas. Son bastantes. Pero bueno, dice, esto brinda un panorama de la gran diversidad lingüística que existe en los 193 países considerados por la ONU. Ahora, la lengua materna se entiende que es como nuestra lengua nativa, nuestra primera lengua, la lengua natural. Pero no vamos a hablar solamente de primeras lenguas, de lenguas nativas, sino de lenguas que incluso se utilizan aunque no sea la nativa, ¿no? Entonces aquí tenemos una actividad donde nos piden que veamos el mapa y conversemos con compañeros, en este caso, pues bueno, suponiendo en el peor de los escenarios que no tuvieras con quién comentar, pues bueno, con alguien de tu casa, sobre los datos que ofrecen y qué lenguas no conocían y qué datos te sorprenden. Para lo cual tenemos pues un mapa mundi como el que tenemos acá y una tabla donde tenemos una cantidad total de hablantes y nativos. Pues bueno, entonces aquí en esta actividad, pues ¿qué podemos decir? ¿Cómo qué datos? Y yo aquí quiero resaltar algo bien importante, como dice, lo llamativo de este mapa es que hay lenguas que tienen una gran cantidad de hablantes. Por ejemplo, el chino tiene 1,120 millones de hablantes, pero no necesariamente son muy extendidas. En el caso, por ejemplo, del hindi, que es otro idioma, otra lengua, ubicada en esta región de la India, se entiende que hay una extensión territorial, bueno, es grande, pero no se puede comparar con otras lenguas. Y sin embargo, por ejemplo, el hindi, fíjate, compara lo extenso de esta lengua, del territorio donde se habla. Compáralo con lo del español, por ejemplo, y no hay punto de comparación. La extensión territorial del español es más grande, pero en un espacio mucho más pequeño hay más personas que hablan el hindi que comparadas con la del español. Fíjate que en total hay 637 millones de hablantes de hindi alrededor del mundo contra los 537. Pero compara el territorio. Quiere decir que probablemente esta sea una zona
muy densamente poblada. Ahora, por otra parte, podemos ver en la tabla esta que hay lenguas como el inglés que están muy extendidas, aunque no hay tantos hablantes nativos. O sea, podemos ver el inglés, tendríamos Australia, Estados Unidos, Canadá, como uno de los países, ¿qué será? Yo creo que los 3 estarían dentro de los 5 países o 7 países más grandes del mundo, y sin embargo la población nativa es pequeña. Ahora sí que los que hemos investigado un poquito sobre esto, podemos ver que Australia tiene una población muy pequeña para el territorio tan grande que tiene. Igual pasaría en el caso de Canadá, es un país muy grande, sin embargo no está muy poblado. Digo, Estados Unidos es uno de los países más poblados, aunque también estamos hablando de que es uno de los países más grandes que hay en el mundo. Pues bueno, en este caso lo que queremos resaltar, que hay países que hablan inglés como primera lengua, pero hay muchas personas alrededor del mundo que la hablan como su segunda lengua. Fíjate, compárate. 379 nativos contra 1268 hablantes totales. Pues quiere decir que hay muchas personas que, aunque no nacieron hablando el inglés, lo hablan. Hay otro, bueno, en el caso, por ejemplo, el chino mandarín, hay muchas personas que lo hablan. Incluso habíamos visto en el anterior video que, de acuerdo a esa estadística que planteamos anteriormente, el chino sería el más hablado, pero fíjate, nativos son 917 contra 1120, o sea, la diferencia es menor. Es decir, que quitando los 917 millones, digamos, de chinos o de personas que hablan chino mandarín, hay aproximadamente unos, ¿qué será? Serían un 203 por ahí millones más que hablan el chino alrededor del mundo. Es mucho, pero fíjate la diferencia que con el inglés. Entonces aquí podemos ver, hay 397 millones que hablan inglés como nativos, pero hay 1268 millones que hablan en inglés como una segunda lengua. Aquí vamos a ponerle aquí una notita, como una inglés, contando los que lo hablan como segunda lengua. Eso nos indica que el inglés debe ser una lengua que tiene una gran aceptación en otros países y que debe estar incluido como segunda lengua en varios países en sus escuelas. Es decir, como por ejemplo en el caso de México, nosotros tenemos al inglés como nuestra segunda lengua. Y así como en México se promueve el uso del inglés, pues altamente probable que prácticamente todos los países de América Latina sea la segunda lengua más extendida el inglés. Y en otros países probablemente así sea la situación. Pero bueno, así son las cuestiones. Ahora, nos piden que hagamos una tabla como esta con los datos que vienen en la tabla. La verdad, prácticamente estaba de copia y pega, por así decirlo. Lo único nuevo era esto. ¿Por qué copia y pega? Porque como nos piden el lenguaje, la cantidad de hablantes total, y a ordenarlas de mayor número de hablantes totales, pues bueno, así como está perfecto. Claro, podemos añadirle a estos 4, pues faltan otros lenguajes aquí, digamos, para ser incluidos. Lo que sí cambia es esto. Por ejemplo, el inglés, tú puedes ver que se habla en América, aquí está en verde, este tono de verde. Hay también presencia en África, por ejemplo, en esta zona de Sudáfrica. Hay presencia en Europa, por ejemplo, aquí en lo que sería Reino Unido, digamos, o Gran Bretaña, no es lo mismo necesariamente. Digo porque ahí tenemos a Escocia, tenemos a Inglaterra, a República de Irlanda, Eire, que hablan inglés.
Tenemos en Oceanía lo que sería Australia, por ejemplo, como lenguas oficiales. Ahora, el chino mandarín principalmente está extendido solamente en Asia. El hindi prácticamente sería la parte más fuerte. Obviamente, si nos ponemos a preguntar, en todos los continentes se hablan todos los idiomas prácticamente, o al menos estos que tenemos acá. Pero estamos hablando de que con presencia notable, ¿no? El español principalmente en todos, menos en Asia. ¿Sí? La tabla esta estaría un tanto incompleta porque nos está diciendo las 5 lenguas más habladas. Aquí nos faltaría incluir una quinta que sería el francés, según esta tabla. El francés, que tiene 280 alrededor del mundo millones de hablantes, y nativos serían 77. ¿Dónde está dispersa esta lengua? Pues bueno, la tendríamos, es francés, que sería este tono como naranja. Lo tendremos principalmente por Europa, América y África. Listo. Ahora, a partir de los datos, vamos a tratar de contestar estas preguntas. ¿Qué lenguas están concentradas en una región del mundo? Pues bueno, aquí vamos a resaltar que podemos decir que las lenguas que están principalmente ubicadas en un continente son el hindi, el chino mandarín, el bengalí e indonesio. Se ubican en Asia. ¿Sale? Ahora, ¿qué lenguas, en su opinión, tienen mayor influencia en el mundo entero? Pues bueno, aquí lo que resaltamos es que es la diferencia, es la cantidad de hablantes en total contra la cantidad de hablantes nativos. Por lo tanto, las lenguas con mayor diferencial serían el inglés y el árabe. Por ejemplo, checa la diferencia. Si restamos esta cantidad a esta, la cantidad más grande va a ser la del inglés. 1268, podemos plantearnos. $1,268 menos 379, hay un diferencial de 889 millones. En el caso del árabe son 274 menos 64, 210. Aquí, por ejemplo, el chino, a pesar de que son muchos, su diferencial es menor. 1120 menos 917 son 203, es un poco menos. El hindi sería 637 menos 341. Pues bien, tiene un potencial para un diferencial más grande. Podríamos entonces aquí decir incluso el inglés, el hindi. Pero ese es el criterio, el francés tiene 280 menos 77, pues bueno, 203, es también un diferencial importante. El ruso, que serían 258 menos 154, un poquito más de 100. Entonces, si lo vemos por ese lado, ese podría ser un indicador, ¿no?, de cuáles serían los más extendidos, los que tienen un mayor diferencial. El hindi, el español, 537 menos 460. Pues bueno, por eso podemos dar cuenta de cuáles serían los más extendidos, ¿no? Vamos a ver aquí. Ok. Ahora, ¿por qué piensan que se establece una diferencia entre los hablantes totales y los hablantes nativos? Pues bueno, para explicar esta situación vamos a señalar que el inglés entre los Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Australia, etc.,
juntan 379 millones de hablantes, pero en total hay 1.268 millones de hablantes que practican el inglés. Eso nos dice que debe haber países que incluyen en sus programas de estudios el aprendizaje del inglés. La importancia económica de Estados Unidos e Inglaterra hace que varias personas necesiten apropiarse del uso del inglés. Es fundamental, y eso lo marca, digamos, el dominio económico de ciertas naciones. Ahora, con base en la información anterior, piensa qué lengua te interesaría aprender y por qué. Bueno, aquí varía muchísimo. Yo solamente te expreso que las razones pues dependen de lo que nos motive, ¿no? Por ejemplo, alguien podría poner que le interesa entender el inglés porque tiene un familiar que se fue a vivir a Estados Unidos y tiene pensado seguir sus pasos, así que debería ir practicando el inglés. Ahora, ya acabado esto, tenemos 3 casos. El caso de un adolescente chino que conoce a una persona en Marruecos, pero que para comunicarse, pues bueno, no puede ser a través ni del chino ni del árabe, por lo que deciden utilizar el español. Oliver es digamos, un empresario de Reino Unido. Entonces está aprendiendo chino porque está interesado en abrir su mercado en China o en aquella región. Entonces es necesario aprenderlo. Y hay una alcaldesa, en este caso de París, que va a participar en un foro internacional de alcaldes de diferentes ciudades del mundo. Y bueno, aunque el francés es una lengua muy importante, la influencia del inglés pues predomina. Entonces prácticamente la lengua con la que hay que presentarse en este foro es el inglés. Y nos preguntan, oye, ¿cuál es la lengua materna de cada una de las personas de los casos anteriores? Pues bueno, en el caso de Chang es chino, como su lengua materna. Oliver habla inglés como nativo. La alcaldesa no nos dice cómo se llama, pero pues entendemos que la alcaldesa hablará francés como lengua materna. Bueno, es alcaldesa ahí de París. Ahora, estas 2 preguntas podemos contestarlas de esta manera. Las preguntas son, ¿por qué en estas situaciones no usan su lengua nativa? ¿Y qué lengua se usa en cada caso para que personas de diferentes partes del mundo se comuniquen? Pues bueno, Chang desea mantener su relación con Dacin y por eso está aprendiendo español para comunicarse. Hay una motivación fuerte. Oliver, por razones comerciales, necesita utilizar el chino para promover sus servicios. Por eso no está utilizando el inglés. Entonces, aquí podremos decir, si quiere posicionar su empresa en Asia, debe utilizar el chino y no el inglés. Ahora, la alcaldesa requiere utilizar el inglés porque el lugar donde va a ir o al lugar donde va a ir, el inglés sería una lengua que tiene una mayor aceptación entre los asistentes al foro internacional. Así que debe utilizar el inglés en lugar del francés. ¿En qué situaciones personales, académicas, laborales, culturales o de otro tipo podría ser útil saber una lengua de comunicación internacional? Pues bueno, aquí hay muchísimos escenarios. Uno es que, por ejemplo, compramos un dispositivo electrónico y tiene una guía o un manual en otro idioma nuestro, pues nos veremos en la necesidad de aprender otro idioma para conducir o para, digamos, para sacar mayor provecho de nuestro dispositivo. Ahora, hay otros escenarios, por ejemplo, si requerimos titularnos, requerimos demostrar el manejo básico de una segunda o tercera lengua. Que esto sucede, por ejemplo, cuando nos titulamos generalmente a nivel licenciatura
maestría o doctorado. Pero hay muchísimas más situaciones. Ahora, podríamos decir hasta porque nos gusta la música, ¿no? Entonces, podremos decir un joven que le gusta el rock en inglés requiere de aprender este idioma porque es fan de un grupo, vamos a poner británico. Por ejemplo, no tiene que ser a fuerza un objetivo, digamos, personal o académico. Ahora, ¿por qué, en su opinión, a pesar de que existen lenguas de comunicación internacional, es importante proteger la lengua materna? Pues bueno, es importante cuidar nuestra lengua por cuestiones culturales y porque debemos cuidar nuestra identidad nacional, regional, etc. Por ejemplo, si fuéramos a Estados Unidos a trabajar, nos veremos en la necesidad de adaptarnos a una nueva cultura. Pero esto no significa que debemos renunciar a nuestra cultura, incluyendo nuestra lengua. ¿Sí? No tenemos que, digamos, voy a desaprender una lengua por aprender otra, ¿no? Podemos quedarnos con las dos, pero hay que practicar las dos. Bueno, básicamente lo que estamos aquí planteándote son las actividades que vienen a lo largo de nuestras sesiones 2 y 3. Es muy importante que veas los recursos audiovisuales que tenemos o los recursos informáticos que tenemos en este subsistema. Bien, vamos a dejarlo hasta acá. Cabe señalar que hay que repasar estas actividades, que dice que hay un equipo, bueno, puede ser tú mismo, 10 lenguas que se hablan en el mundo, además de los nombres, números de hablantes totales y nativos, que básicamente ya lo hemos hecho. Lo que faltaría, digamos, básicamente sería cómo se escucha esa lengua. Llevar como esas prácticas de listening, por así decirlo, para acostumbrar nuestro oído a otras lenguas. No nos vamos a volver políglotas, o sea, no vamos a manejar todos los idiomas, pero sí sería bueno como esa tendencia a abrirnos un poquito a aprender de otras lenguas, de otras culturas. Bien, por lo pronto aquí le vamos a dejar. Es muy importante que repases estas actividades y como pudiste ver, una de las palabras clave en las distintas fases es la palabra reflexionar. Es un verbo que no se puede ver. Es un verbo complicado relativamente. Entonces hay que dejar testimonio de que en verdad has reflexionado, has meditado, has considerado algunos aspectos, en este caso, de lo que sería las lenguas, ¿no? Por así decirlo. En el entendido que hay retos en cuanto a aprender un idioma, no solamente desde el punto de vista como tal académico, sino por el hecho de que una cultura choque con otra y una cultura absorba a otra. Bien, pues no me queda más que agradecer tu atención y nos estaremos viendo en el siguiente video. Hasta luego.